¿Estamos? Venga. Bueno, mi nombre es Germán y voy a explicar mi TFG relacionado con la caracterización de series temporales financieras y la estrategia de face trading. Como introducción, todo esto se basará en relacionar la tecnología computacional con el sector de los mercados financieros. Y qué mejor forma que hacerlo que es analizando las series temporales financieras y con ello unas características. Más en concreto, yo voy a analizar la característica del ruido. Y posteriormente pasaré a explicar el estudio de una estrategia de inversión, el estudio de la estrategia de inversión de face trading. Vale. Una de las formas de medir el ruido que encontramos y como la más importante es una que estaba en el libro de Kaufman, en su libro Trading System and Methods, en el que estudia el efficiency ratio. Vale, el efficiency ratio la fórmula de efficiency ratio es el precio entre la salida, el precio de salida menos el precio de entrada dentro de un periodo n en valor absoluto dividido entre el sumatorio de cada uno de los precios netos desde el precio de salida hasta el precio de entrada entre este periodo n. Por lo tanto ya tenemos la primera variable de la ecuación, que es la n. Por lo tanto, nuestro efficiency ratio puede ir de 0 a 1 dependiendo si estamos en una serie temporal con mucho ruido o una serie temporal completamente alcista o bajista. En el caso de ser una serie temporal completamente, con mucho ruido, es decir, fluctuaciones alrededor de un mismo precio, como el denominador va a ser mucho mayor que el numerador, el efficiency ratio se aproximará a 0, y en el caso de tener una tendencia completamente alcista o bajista, el efficiency ratio se aproximará a 1. ¿Esto lo habías visto tú así? No, pero ¿cómo? ¿Tiene sentido? Claro, tiene sentido. Y esto tiene sentido, vamos a pasar a analizar, como hemos dicho, la variable n que tenemos en nuestra ecuación, en la que si cogemos para pequeños valores de n y para grandes valores de n, vemos que el efficiency ratio, en este caso para una serie temporal del euro-dólar del 2003 al 2010 en horas, vemos que el efficiency ratio tiene bastante ruido y es de 0,2, es el efficiency ratio medio, es decir, nos va arrojando valores de efficiency ratio y dividimos por los valores que nos han salido y nos sale esto. Y obviamente para un n de 3000 nos sale un efficiency ratio 10 veces menor. Esto tiene sentido porque, como hemos dicho antes, el denominador de la fórmula, el sumatorio de todos los precios que van desde ese n, pues es mucho más grande. Lo interesante de todo esto es que el histograma del efficiency ratio, si doblamos, eso lo explicaré, que el histograma del efficiency ratio se asemeja mucho a lo que es una distribución normal. Está centrada en 0, que es porque hemos cogido, para que tenga esta apariencia y no sea solo la mitad de una distribución normal, si simplemente es cogiendo el efficiency ratio, como solo arroja valores absolutos, cogiendo esos valores absolutos y pasándolos a negativos y ya está. Por eso la media está en 0. Los datos a la izquierda simplemente son reflejos. Exacto. En realidad es por la mitad. Lo podías calcular también, no haber puesto valor absoluto para ver si con los negativos te aparecía exactamente. Lo que pasa es que la fórmula en sí no tiene mucho sentido. Claro. Es en valores absolutos. Y esta distribución que no se sabe muy bien lo que es, que si la partes por la mitad, a lo mejor, que es lo que hablé hace tiempo contigo, una log normal y tal, pero no se parece mucho porque no cae mucho a 0 cerca del 0. Si la partimos por la mitad. Eso está relacionado quizá con lo que hablamos de la falta de datos en el fondo, con lo de la kurtosis y contar. Es decir, cuando tienes n igual a 3000, decrece mucho el número de valores, entonces quizá por eso no tenemos ese... O sea, que lo que te puede indicar cuando tienes un plató alrededor de 0 en este caso, pues sería que no tienes datos suficientes para evaluarlo, y eso en sí mismo sería valiosa, esa información, porque ya sabes que no tienes que actuar en esa escala temporal de 3000. Claro, es como que tener un poco más el carácter microeconómico, el macroeconómico, y depende de lo que te interese, pero... Sí, es probable que sea falta. Fíjate que el soporte aquí te va desde 100, ¿no? Desde el menos 0,1. O sea... Sí, es que son valores muy pequeños, es que como mucho es 1. Pensaba que el soporte era muchísimo más grande, pero no es. Es poco raro, sí. Pues en realidad la falta estadística tiene que estar en las colas, no en el centro. Bueno. Ah, sí, claro, es verdad. ¿Y entonces? Plano. No, es que tampoco es plano, ahí como tiene ruido en el centro.
Vale, sí. Bueno, y esto simplemente es para buscar el acumulado, como si fuese una distribución normal, que para n igual a 10 y para n igual a 100 se asemeja mucho a una media distribución normal. En este caso, hemos partido la distribución y para n igual a 1000 pues hace un poco lo que le da la gana. O sea, el siguiente paso es la explicación de la estrategia de pace trading, ¿vale? Que lo primero que tenemos que hacer es seleccionar dos activos que estén históricamente correlados. El ejemplo que vamos a poner son los activos del BBVA Santander, en este caso para el histórico de precios del 2000 al 2006. En este caso nos sale un coeficiente de correlación bastante grande, es decir, de 0,95, pudiendo ir el coeficiente de correlación de -1 más 1, -1 si está inversamente correlacionado y +1 si está directamente correlacionado. Y lo interesante de todo esto es tener en cuenta lo que definimos como spread, porque hablaremos de ello más tarde, que es la diferencia de precios que existe entre un activo financiero y el otro. Es decir, que si el spread aumenta, querrá decir que la diferencia entre el precio de un activo financiero con otro ha aumentado, y si disminuye, pues al revés. Vale. El siguiente paso es el cálculo de los retornos. Vale. Los retornos se definen como el precio en n más 1 entre el precio en n, todo esto menos 1. Y el misterio de todo esto es para llegar a esta gráfica que tenemos aquí, que pone el ejemplo para 50 puntos, en lo que buscamos que para cada par de valores de retornos obtenemos un punto. Es decir, el valor del retorno del BBVA será el valor de X de ese punto, y el valor del retorno del Santander será el valor de Y de ese punto. Vale. Entonces, con esto queremos calcular la pendiente de la regresión lineal de los n puntos. ¿Vale? Estos n puntos será pues eso, una variable, un parámetro de nuestro algoritmo. Todo esto se hace, que es lo interesante para llegar aquí. Porque claro, lo que nos interesa con el residual, que para mí es lo más importante de todo esto, es llegar a poder calcular cuál es la diferencia que existe entre el retorno real que tenemos del BBVA con el retorno que esperamos si se hubiese movido de igual forma que lo ha hecho el Santander. Entonces, pues eso, el residual nos muestra cuál es el retorno real menos el retorno esperado. Vale. Ahora calculamos el cumulative residual, que es nada más que el acumulado del residual. Aquí se desarrolla hasta el cuarto valor, que es simplemente, bueno, el cumulative residual en 4, es igual al cumulative residual en 3, más el cumulative residual en 3 por, esto es el residual en 4 más el residual en 4. Y esto, para hacer de alguna forma, suavizar la... Cuando dices en 4... O sea, en 4 quiero decir porque he desarrollado hasta el cuarto valor. Ah, cuarto. Vale. O sea, porque se va acumulando, o sea, el cumulative residual en 1 es el residual. Después el cumulative residual en 2 será esto, el cumulative residual en 2 por... Vale. Es como un acumulado que nos va diciendo cuánto nos estamos desviando de lo esperado. Vale. De alguna forma. Y para que no sea algo tan brusco, lo que hacemos de alguna manera es suavizarlo, es decir, haciendo la media de los 3 cumulativos residuales anteriores. Y nos sale una gráfica tipo esto. Aquí la verdad es que esto, o sea, una gráfica así. O sea, lo que haces es... -0,2 y... Sí. O sea, lo que haces es... Ves el valor esperado y vas acumulando cómo va variando ese valor esperado. Es decir, si va creciendo, es decir, que va diferenciándose más de lo esperado o no. Sí. Un poco de alguna forma empieza, bueno, aquí empieza como, en teoría empieza en 0 y de alguna forma se va acumulando de lo que esperas, va bajando, es como, bueno, que no me llamo ni tampoco. Bueno, paso a la siguiente, esto, que es, bueno, ahora lo que haremos es calcular la desviación y la media de los cumulative residual. O sea, tiene sentido que cojamos los n puntos anteriores porque es lo mismo que hemos empleado para calcular las pendientes de la regresión lineal. O sea, esto se podría variar, pero no tiene tampoco mucho sentido. Vale, y con esto llegamos a esta gráfica, que lo que tenemos es en azul el cumulative smooth, en rojo las k desviaciones estándar por encima de la trend, y el verde k igual a 1,5 desviaciones estándar por debajo de la media. Es decir, k es un parámetro de nuestra ecuación. Es decir, sí, es cuántas veces te desvías. ¿Cuántas veces? O sea, tienes una desviación estándar. Vale. O sea, que lo que estás viendo es cuándo se me separa y aparte de eso, luego las... ¿Cuántas veces? Sí, ¿cuántas desviaciones ¿Cuántas veces has estado por encima de 1,5 desviaciones? ¿No? En tu... ¿Cuántas veces te desvías de la... Bueno, utilizas la desviación estándar? O sea, que K puede ser 1,5 o 2 o 0,5, ¿no? Lo vamos a utilizar. Pero el...
Sí, sí, Didi. Todavía no me acuerdo, o sea, no me acuerdo del todo. Era sobre el Standard Deviation, era Claro, se hace sobre el cumulative residual, que esto es algo que hablamos también un sobre, poco. pero claro, sobre la media del cumulativo, o sea, con respecto a la media del cumulativo residual, ¿no? O sea, tú lo que quieres ver es la banda de Sí. 1,5 de desviación, O sea, de 1,5 desviación. Exacto, es estándar. como de alguna forma ver hasta cuánto voy a esperarme para poder entrar a la operación o no. Sí, pero entonces tiene que haber uno que es más rápido y que lo corte, ¿no? Entonces, ¿cuál es el rápido que corta? ¿Cómo El que que corta rápido? las bandas. No te entiendo. O sea, tú tienes el cumulative azul, ¿no? ¿Sí? Que esa es como la señal, digamos, Sí. y sobre eso ponen más o menos 1,5K. Sí. Y luego hay el que te llega a cortar con... No, eso. O sea, cortamos con la desviación estándar, con ese K igual a 1,5 desviaciones. Ahora lo explico aquí, Vale. en esto de aquí. Es decir, o sea, lo que cuesta nuestra operación es que cuando el cumulative el smooth corta con la línea roja o verde que hemos visto antes, que son cada vez las desviaciones y tal, es cuando nosotros entraremos a operar. Como hemos dicho antes, como lo hemos basado en el precio del VBA, que entremos por arriba querrá decir que el precio del VBA que se tiene es mayor de lo esperado. Entonces, en ese momento es cuando nosotros entraremos a operar y diremos dos cosas, es decir, vendemos BBVA porque consideramos que ese precio va a bajar, o por el contrario, compramos Santander porque consideramos que en Santander va a seguir de alguna forma el precio que tiene el BBVA, como una medida para bajar el riesgo. Y lo mismo con el cumulative smooth, es decir, como cuando corte por abajo, por cada desviación estándar por abajo, querrá decir que el precio del BBVA que se tiene es menor de lo esperado, por lo tanto compraremos acciones de BBVA y venderemos acciones de Santander. Repete la de atrás. O sea, esto era el azul, esa es. Y después, eso es el cumulative smooth. El de 3 veces el cumulative residual. Exacto. O sea, la medida de los tres últimos. La media de los 3 Sí. Y luego, el rojo, por ejemplo. Sí, son cada desviaciones, cada igual a, por ejemplo, 1,5 desviaciones estándar con respecto al cumulative, o sea, del cumulative residual. No, porque aquí... porque si no siempre estarían a la misma distancia. Ya tú dices porque siempre estaría... A la misma distancia, no están a la misma distancia, porque iban a cortarse. o sea, ya, ese está... Uno es más rápido que otro, este debe ser más rápido. O sea, por eso el uno cumulative corta. smooth no haría... O sea, varía de una forma. O sea, porque lo que sucede es esto, Pues- ¿no? O, bueno, uno de estos... Bueno, Sí, claro, sí, como que esto baja o que esto sube, una de dos. Claro, se puede ver de las dos maneras, pero ¿y cuál es la diferencia? ¿Por qué sucede eso? Pero eso simplemente es la banda que rodea el acumulativo, ¿no? Nada más. Claro, pero si, Es O sea, si yo, quiere si yo le decir- defino a 1,5 esto, Pero si lo Pero haces es como una con banda de acumulativos, Bollinger. la distancia por arriba y por abajo siempre es la misma. Tú siempre tienes una banda de control. ¿No? O sea, Sí. lo entiendo, vamos. Sí. bueno, claro, porque tú haces tú haces de aquí para acá, para hacer el estándar dices de aquí para acá hago N, ¿vale? Y entonces con esto me saco Claro, es el que sigma. tú... Y luego este irá variando con N, o sea, en cada punto estos van variando, los sigmas van Claro, variando, pero- y entonces te va variando la banda, digamos. También tienes que tener en cuenta que el tren se hace la medida sobre los últimos, por eso empieza más tarde también. Tanto la desviación estándar como el tren empieza más tarde. Empieza como 2n. Por eso no fluctúa de igual forma. Porque como que la media y el tren está mirando hacia atrás y el cumulative está mirando realmente lo que está pasando en ese momento. Eso es, claro, o sea, esto es como retrasar un poco la señal, digamos. La O banda. sea, por eso... O sea, el cumulative se mueve como se mueva y luego tú como lo que estás viendo es cómo fluctúa ese cumulative. Con respecto respecto a lo que, sí mismo. a lo que tocaba hacer anteriormente. Pero con respecto al propio cumulative. Vale, no me acuerdo. Por eso, perdón. Aquí. Es por esto por lo que pasa, bueno, después lo vemos aquí, que es por esto por lo que aquí perdemos, porque el spread varía. Bueno, después lo... Vale, entonces, todo esto carece de sentido si no tenemos una serie de rentabilidades de lo que vamos obteniendo. Entonces vamos a definir primeramente la rentabilidad como el precio de salida entre el precio de entrada menos 1. Es decir, cuando vendemos, como nos interesa que el precio de salida sea menor que el precio de entrada, esta rentabilidad, la rentabilidad óptima que queremos buscar, sea menor que 1. En caso contrario,
si compramos, el precio de salida que nos interesa es que sea mayor que el precio de entrada, pues bueno, entonces la rentabilidad sea más 1. Entonces, de alguna forma, hacemos una rentabilidad total en la que sea 1 más la rentabilidad en el que compramos, menos, paréntesis, 1 más la rentabilidad en el que vendemos, para que nos salga positivo. Y dividimos entre 2 porque invertimos la misma cantidad de precio, tanto en el activo que compramos como en el que vendemos. Vale, la siguiente definición es la definición de deal, que simplemente es la variación que tiene el precio desde que entramos en la operación hasta que salimos en tanto por cien. Aquí vemos deals ganadores, es decir, que llegamos por ejemplo aquí a ganar una operación un 4% y aquí un 1,25 creo que era, sí. Sin embargo aquí tenemos ejemplos de operaciones en las que perdemos, ¿vale? En la que llegamos a perder aquí un menos 1,5 y aquí menos 4. Y todo esto pasa por lo que hemos dicho, porque este por ejemplo está aquí arriba, es el ejemplo de que se ve aquí en verde. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a ver un spread de precios que hemos dicho aquí, sin embargo el que tenemos ahora es aquí, es de alguna forma lo que tú has dicho antes. O sea que estamos ahora en un cumulative smooth, que estamos mirando aquello que estaba pasando antes y como que ahora ha cambiado un poco de lo esperado. A ver si me explico. Sí. Vale, entonces la idea de hacer estos deals fue básicamente crear un stop loss, es decir, llegar a un momento en el que decidamos que perdamos que de una operación con rentabilidad negativa, o sea, es decir, pues hemos perdido y ya está. Lo que ocurría es que, analizando todos estos deals, es que en algunas operaciones llegamos a perder, por ejemplo en esta, menos 3%, pero finalmente llegamos a ganar un 3%. Y aquí lo mismo, llegamos a perder un menos 4% y llegamos a ganar un 3%. O sea, quiere decir que no nos interesaba hacer como un stop loss de decir, cuando llegue al menos 3% corto, porque ya hemos visto que muchas de las operaciones al principio teníamos rentabilidades negativas, pero al final acabamos ganando. Entonces tampoco esto nos interesa. El siguiente paso que hicimos es estudiar como la correlación versus los días. Y aquí pasaba como un poco lo mismo. Cuando nos enterábamos que la correlación se perdía, ya era demasiado tarde. Porque nosotros necesitamos como una serie temporal para analizar con qué comparar y esa serie temporal. Entonces ya, si quieres 60 y 60 días, ya han pasado 120 días y ya está. Entonces lo que decidimos es analizar un stop loss diario. Es decir, saber cada operación qué rentabilidad obtenemos y cuánto duran esas operaciones. Es decir, esto es rentabilidad en tanto por cien, sí, en tanto por cien, y días. Como podemos ver, a partir de los 60 días, aparte que no existen casi operaciones, las operaciones que tenemos son dos operaciones bastante nefastas. Entonces, aunque parezca un método bastante rudimentario, nos sirvió bastante para mejorar las rentabilidades. Vale. Llegados a este punto, pasamos ya a la optimización y a ver qué rentabilidad nos han pedido todo esto. En la primera optimización es de 60-40, es decir, analizaremos el primer 60% de la serie temporal y aplicaremos lo más óptimo al 40% restante. Por ello utilizaremos el parámetro mu y el nuevo parámetro sigma. El parámetro mu es la media de las rentabilidades para todo valor de K-n posible. O sea, vale. Y el sigma pues es una medida de riesgo, bueno, el sigma, pero creo que recuerda que este sigma solo lo hacíamos para casos negativos en los que perdíamos. Solo, no estoy enseñando, pero sí. Bueno, nos salen esos 3 puntos son los más interesantes. ¿Por qué le va la rentabilidad al cuadrado? Es que esto yo creo que lo hicimos, por eso me suena, por eso acabo de ver la fórmula, que me sonaba que lo hacíamos solo para el histograma de aquellas veces que perdíamos. Vale, sí, eso es, en vez de hacer una desviación centrada en la media, la haces centrada en cero, donde solo utilizas las rentabilidades negativas, con lo cual lo que ves es cuánto sería el riesgo medio, digamos, de pérdida en términos de desviación. Bueno, es una varianza, ¿no? Claro, es una varianza, centrada en vez de la media en cero. Ya, porque has hecho un desplazamiento de la distribución al cero. Por eso digo que creo que recordar que esto solo lo hacíamos para aquellas operaciones en las que perdíamos, por eso estaba centrado en cero. Bueno, y aquí decimos sobre elegir el punto 4, que es para una K igual a 1,2 y N igual a 35, que nos sale para el 60% una rentabilidad increíble de 39%, pero claro, esto es lo óptimo. Pues nada, chaval, ya eres rico. Sí, no, pero espera.
Espera, Sí. espera que viene la hipoteca. Entonces, aplicando al 40% de la serie restante, sí que es verdad que nos salen bastante bien, porque, bueno, si hacíamos unos toldos de 60 días, como os explicaba antes, esa del 39% nos mejoraba al 40%, que era lo que mejor nos mejoraba. Aplicando al 40% de la serie restante, nos salía una rentabilidad del 7,25%, que como eran 6 años, son 2,4 años, ¿no? Sí, 2,4 años, que no está nada mal. Bueno, y para ver si esta rentabilidad es buena o mala, es decir, a lo mejor puede ser que podemos haber obtenido el 30%. O sea, analizamos este 40% para ver cuáles eran las KIN más óptimas, y la KIN más óptimas eran K igual a 1,3 y N igual a 40, y la máxima rentabilidad posible que hubiésemos podido tener era 9,5, así que no está nada mal. La siguiente opción de optimización que hicimos era una optimización que se fuera optimizando a lo largo del tiempo. Es decir, inicialmente vamos a tener un KIN sub 0, que será, por ejemplo, si tenemos una serie temporal en días, obtenemos el K sub 0 y N sub 0 óptimos sin entrar a operación, simplemente saber cuál es el K sub 0 y N sub 0 óptimos. Entonces, pasados P operaciones, volvemos a calcular un KIN óptimo y hacemos la media con este K sub 0 N sub 0. Es decir, por ejemplo, si al pasar 4 operaciones, obtendríamos el KIN óptimo que nos hubiese producido la mejor rentabilidad en esas 4 operaciones, y haríamos la media con el K sub 0 y N sub 0 anterior. Pues así, corriendo una. Aquí he puesto el ejemplo de P igual a 4. Pero esto también lo estuvimos hablando, que bueno, que a lo mejor P igual a 9 y tal, porque también sí queríamos tener muy en cuenta aquello que estaba pasando antes, o aquello que estaba más ahora. O sea, y... Otra variable que puedes optimizar. Sí, sí. Con el peligro que se tiene. Y llegados a lo más óptimo que obteníamos aquí, fue un 27,14% fenomenal en 6 años, bueno, restándole lo que hace falta estudiar para el K sub 0 y el sub 0 primero, que a lo mejor son 400 días, no me acuerdo exactamente cuánto era. Bueno, y si todo esto lo aplicamos al mercado de divisas, que es inmenso, pues bueno, sí que es verdad que aquí voy a poner 2 ejemplos para mostrar más significativos, que nos habían dado buenas esperanzas, porque tenían un partido sigma bastante alto, pero sin embargo decidimos coger este, porque esto, si nos podemos fijar, la correlación no me fío mucho, porque es de 0,4%, entonces me da un poco que pensar que ha sido un poco aleatorio lo que nos ha salido. Sin embargo, para este, pues bueno, es una correlación de cerca de menos 8%, menos 0,8%, entonces bastante bien. Está muy bien, 0,4 es lo que te encuentras en biología. Claro, es que 0,4%... Y lo que nos pasaba muchas veces, que es lo que quería comentar al final, es que existían muchos pares de divisas en la que parecía que eso, la correlación estaba a 0,5, 0,6 y nos daban rentabilidades mejores que aquellas que estaban correladas 0,8 y tal. Entonces ahí sí que hay que meterse un poco más y saber si es porque es aleatorio, un poco más o por qué pasa. Es que claro, las correlaciones que medimos, o sea, puedes medir otro tipo de correlación. O sea, la correlación que está empleando es la esperma, la clásica correlación, ¿no? Entre -1 y 1. Pero hay otros métodos de medir correlaciones en serie. Ahí estás suponiendo que tu serie temporal es lineal, no es no lineal. Yeah. O sea, no hay no linealidades entre las dos series. Y entonces te pueden salir cosas raras. O sea, en realidad, el tipo de correlación que estás empleando, lo que te mide realmente es simplemente si... Sí, una cosa varía un porcentaje, que Si una crece, la otra porcentaje. crece, y si decrece, la otra también decrece. O al revés, o sea, Sí, van en contra. Pero solamente con eso, aunque realmente los valores sean muy diferentes, te da una correlación altísima. Yeah. Entonces, a veces puedes tener una correlación alta y realmente, bueno, pues es que se parecen como una castaña. O sea, la banda, digamos, de separación entre las dos puede variar una barbaridad, pero eso tu coeficiente de correlación no lo detecta. Simplemente está detectando que las dos suben a la vez y bajan a la vez. Yeah. Y que hay otros métodos de medida más Hay otros óptimos quizá para series temporales. Sí, hay otros exponentes de correlación que no son tan sencillos como ese. Como Tendría que mirar en algún día adelante. No, bueno, de hecho, bueno, luego sí, porque esto luego te lo puede llevar a matrices, ¿no?
Vale, entonces para el ejemplo este del dólar yen euro franco, para una serie temporal en horas del 2003 2015, si utilizamos la optimización de 60-40, para el 40% de la serie restante nos sale una rentabilidad del 7,52%. Pero es muy interesante, que es decir, por abajo quiere decir cuando el cumulative smooth cortaba por abajo y demás. O sea, en este caso sería que el dólar yen que esperamos es menor que o sea, el dólar yen que se tiene es menor de lo que esperamos, pero que continúa bajando. Y para la sobreoptimización nos sale menor, pero también con algo muy parecido de que por abajo y por arriba no tiene mucho sentido. Aquí, o sea, para pillar con particular el dólar con el yen, o sea, ¿miraste todos los pares de monedas? Sí, o sea, mira, aquí cogimos 25 pares de monedas y o sea, nos salían 325 parejas. Y cogimos, o sea, he cogido estos dos ejemplos, uno para mirar lo que la correlación, que muchas veces que nos puede ser algo aleatorio, y otro pues por poner este ejemplo. Pero sí, comparamos muchos pares de divisa. De hecho, había algunos pares de divisa que comparamos que parecía que iban a seguir bien y después te sale una rentabilidad de nada. O sea, como si tuvieras a cero. ¿Y había alguno con correlaciones muy altas? Sí, habían bastantes con correlaciones altas. Pero es que había algunos con correlaciones altas que no servían de nada. Entonces después te sale esto y dices... ¿Sabes? Eso es lo que te decía, porque tú puedes tener dos series temporales con una correlación altísima y que sea totalmente espuria. O sea, escribí un artículo hace unos meses muy divertido sobre eso. ¿Cuál es el sentido sobre eso? Pues lo que te decía, porque como tu coeficiente lo que está midiendo al final es si sube y baja, y sube y baja a la vez, pues te puede dar una correlación altísima si tú pones la serie temporal del consumo de margarina en Maryland y el número de suicidios en Nueva York, o sea, correlación entre... era lo del perro, ¿cuántos perros abandonaban? Había una así también que vi. Hay un montón, o sea, Sí, es que cuando tú tienes... Eso es porque una de las críticas al Big Data es que, claro, cuando tú tienes... La gente de Big Data decía, se acabó la ciencia, ahora simplemente pondremos a las máquinas a buscar correlaciones entre fenómenos y automáticamente nos sacarán leyes. Entonces, pero si eso... La correlación que estás buscando puede ser espuria, porque fíjate, aquí está el consumo de margarina y el número de suicidios, que evidentemente no hay modelo que te diga que tiene una cosa nada que ver, se mete una correlación de 0,98. Y como eso, hay un tipo que se ha dedicado a recoger ejemplos, y claro, tienes a miles. Si tienes una base de datos con una infinidad tremenda de datos, que es lo que suele manejar el Big Data, encontrar correlaciones espurias es trivial. Pero si tienes 325 parejas, o sea, te va a salir de todo. Que tengas una correlación alta en realidad no implica necesariamente que una moneda esté influida por la otra, sino simplemente que casualmente, como tienes tantos datos, pues habrá dos monedas que en realidad no están correlacionadas y que a ti te parece. Pero en principio, o sea, puede pasar porque... O sea, a nosotros eso nos da un poco igual en el sentido, ¿no? Claro, mientras que se mantenga esa suerte, mientras se mantenga esa correlación, que a lo mejor es lo que nos ha pasado, que en el análisis de las 60 primeras posiciones, lo que tú dices, tiene una correlación de 0,95, por lo que sea, pero al 40% restante... Pues no puedes predecir luego que la correlación se va a mantener, porque en realidad era una ilusión la que tenía. Claro, sí. Pero y es que es súper difícil saber cuándo es una ilusión y cuándo no. Y más en cosas así. Por eso te digo que hay otros métodos para medir correlaciones más sofisticados. Vale. Pues bueno, llegado a este punto ya llegamos a las conclusiones, que no quería cansar mucho a la gente. Y bueno, la conclusión básica es que a nosotros nos da igual un poco que sean tendencias alcistas o bajistas nuestras series temporales, porque en realidad lo que nosotros nos aprovechamos es de la correlación que exista entre ellas. Y bueno, por eso el riesgo no es muy grande, o sea, tampoco necesitamos grandes conocimientos de indicadores técnicos, ni análisis de gráficos, ni nada similar. Y sí que es verdad que no existe mucha información en internet, pero sí que es verdad que en algunos libros y papers y tal se mencionan algunas cosas, pero obviamente no te dicen cómo hacer este tipo de cosas, porque si nos están diciendo cómo hacerte rico, no tiene mucho sentido. Y como posibles mejoras, yo una posible mejora que veo es la del Stock 2, obviamente, porque sí que es bastante rudimentaria, supongo. O sea, algún Stock lo que se pueda ir también optimizando a lo largo del tiempo estaría bastante bien, lo que pasa es que no hay que pensar bastante sobre eso. Después, lo último que hemos dicho, decir, o aunque nos alejemos un poco de nuestra estrategia, que en realidad se basa en la compra-venta o venta-compra de activos, es decir, que algunas veces vendamos y otras veces compremos y otras veces vendamos y compremos, otras veces compremos y vendamos.
Y otra ya, el colmo del colmo, ya si pudiéramos, sería hacer algún tipo de scrapping y obtener ya los precios de las series temporales directamente a medida de que nuestro algoritmo vaya corriendo. Así que nada, muchas gracias. Bueno, gracias a ti. Vale, preguntas. A divagar. Ya me estaba preguntando. No, esto, tú sabes que esto fue de las primeras cosas que se empezaron a hacer en bolsa Con los bonos. por parte de los físicos. Sí. Con los alemanes y no sé qué. Sí, porque en física nuclear trabajas con matrices, en donde serían las monedas, ¿vale? Los tipos de moneda, y son matrices de correlación multidimensional. Entonces hay una serie de técnicas a través de, por lo que te decía ahora, para mirar esas correlaciones, miras los autovalores de esas matrices. Entonces los problemas que tenían es que, claro, trabajaban con miles de activos diferentes, y para calcular los autovalores de esas matrices pues era costoso computacionalmente, pero al final hacían esto, pero en plan masivo. En vez de con dos series solo, o sea, con todas las series que podían tener. Y hay bastante matemática de esa, porque ya estaba desarrollada esa matemática. Luego simplemente se colocó en este contexto, ¿no? Por eso contrataron tantos físicos en los 80-90. O sea que esto ha sido bastante machacado. Y debe dar rentabilidad porque se sigue utilizando. Sí, otra cosa es eso, es encontrar cuáles activos te metes también. Claro, Entonces, ¿cómo recomendarías tú? Si hubiera que hacer algo más, que tendríamos que mirar distintos métodos de medir la correlación. Yo mira, uno de los comentarios. Esto está fantástico para entender qué se está haciendo, por qué trabajar con dos series temporales y la correlación que entre ellas te puede dar oportunidades. Entonces la idea ahora es llevar todas las matrices, o sea, decir, no vamos a trabajar solamente con un par, sino que vamos a trabajar con todos los pares a la vez que podamos utilizar. Pero eso es la parte de cointegración, sí, que es lo que hacemos, sí, también sí. por otra parte. Sí, sí. Claro, esto era un poco más financiero, digamos, y menos están en plan de, pues están más correlados, solo un par. Sí, esto está, yo creo que está genial, pues eso, para que ya alguien que venga después ya no tenga que hacerlo, ¿no? Que se lea su trabajo y diga, bueno, pues este es el comienzo para entender de qué va esto de las correlaciones a pares. Yo seguiría explorando el tema de eso, de si podemos encontrar alguna medida de correlación que no tenga los problemas de las medidas de correlación estándar. Que eso, que te pueden decir que dos series están correlacionadas, pero que realmente... Entonces, ver si existe alguna manera de... Correlaciones series temporales un poco, a ver qué papers hay por ahí, que seguramente Sí. hay algo. Vale. Lo que pasa es que, bueno, por lo que has contado, más o menos salía bien. Vale. Sí, simplemente, o sea, para el Google Santander la verdad es que sale fenomenal. Para que para las divisas, porque es lo que has dicho tú, o sea, dices, joder, pues esto tiene muy muy buena pinta, mucha correlación, muy partido sin más bueno, y después te metes y dices, me cago en la puta. Si es que Ya has comparado luego No, cuando pero te tampoco, cogías... tampoco está de mal, ¿no? en estos ejemplos no, pero sí que es verdad que en algunos ejemplos sí que no salían mal. No muchas. Miraste la correlación luego de la serie en donde estabas, o sea, tú tomas el 60% primero y luego sobre el 40% aplicas el conocimiento Claro, es que has obtenido del 60%. O sea, lo que hice con estas últimas ya creo que es lo de la sobreoptimización y tal, que era como que se optimizara a lo largo del tiempo. Lo que pasa es que lo de la sobreoptimización a mí no me gusta del todo, porque hay puntos como que la serie temporal se asusta un poco. Es decir, cuando más K tenemos, por ejemplo, K igual a 2, es porque está diciéndote de alguna forma, oye, vete más grande, porque cuando estás entrando estás perdiendo mucho dinero. Entonces, había momentos en los cuales, por ejemplo, con K igual a 1,5 era lo óptimo. Pero después me decía, no, con K igual a 4, en plan, no entres nunca en tu vida en este... En este juego. Claro, En hombre, este juego. lo que sucede, claro. Es como que se asusta después de un tiempo de otra, simplemente con otra operación más dice, hostia, si es que, en plan, lo más óptimo es tener un K igual a 4, en plan, no entres. Claro. Hombre, aquí lo que se ve, pues es que estos periodos son justo Claro, donde a ver, se pierde. tira más atrás, ¿Se ve más grande? aquí, por ejemplo. O sea, en estos periodos es lo que aquí es donde perdemos de verdad y donde aquí perdemos también. Claro, porque en el fondo es un cumulativo, o sea que esto quiere decir me estoy separando, estoy perdiendo esa correlación, digamos. Lo que pasa aquí es lo que te dice él, que cuando intentas verla con la propia Ya correlación, es tardísimo. que es esto de aquí, ¿no?
Sí, de Nosotros hecho, lo intentamos ver lo siempre, es. digamos que vas un poco tarde. Aquí dice, mira, muy bien, aquí la correlación me va bien. De hecho, O sea, está... mira, Aquí has está- perdido, aquí lo que te dice, ¿ves? Esto Pico. es el progresivo de la correlación, entonces aquí te cae, pero te cae y aquí ya te ha caído un montón. ¿Sabes lo que te digo? Ya Sí, has sí. perdido mucha pasta. Y aquí igual, aquí efectivamente tú subes y Sí, es, este y eso es- creo que es este. entonces, Sí, otra cosa que digo como vía para seguir explorando, o sea, esto es bien conocido y está muy atacado, o sea, lo pone en un campo muy trillado. Entonces la historieta es, claro, lo primero, obviamente lo primero que se te ocurre es comparar dos series temporales que son de dos activos, como por ejemplo el cambio de moneda aquí, ¿no? Pero y si tomas una serie de bolsa y luego una serie totalmente exógena y externa a la bolsa, pero que tú sabes que tiene implicaciones para que suba o baje. sí, económica, ¿no? Por ejemplo, los tipos de interés y los bancos, por ejemplo, que tienen Ya, algo que ver. con los índices también eran bastante... Ahí creo que hay tralla también. Lo digo porque ahí sí que está la historia que tú encuentres una serie temporal que a nadie se le ha ocurrido antes y que realmente correlacione de forma seria, ¿no? Pero serían con noticias o... Por ejemplo, eso es lo que no sé si te lo comenté alguna vez. O sea, había un tío que hacía ¿Sabes, no? muy buenas predicciones a los terremotos, Ah, sí, sí, me lo contaste. simplemente mirando las esquelas de perros perdidos. Eso era eso de lo que te he dicho antes, lo de los perros perdidos era. Sí, sí. Sí. Y entonces, claro, ahí el tipo dijo, es que cuando los animales tienen una sensibilidad especial al tema de los terremotos, se ponen nerviosos y se desorientan cuando se va a producir uno. Y son capaces de predecir. Entonces, bueno, pues el tío hacía predicción a partir de eso. Algo así. Claro, en bolsa se han intentado cosas muy raras, ¿eh? Ya. Desde 6 temporadas de las llamaradas solares a... yo qué sé. Sí, Carmín. Sí, que pero son pero bromas eso de- en realidad es una broma, no tiene Sí, mucho ya, sentido, ¿no? Pero bueno, sencillamente, de nuevo los tipos que han hecho eso, lo único que vino es que había una correlación entre las llamadas solares y la bolsa. Y dijeron, mira tú que pero es espuria, no se te hace lo mismo. Pero encontrar una, como por ejemplo, por lo que tú decías, ¿no? Pues sí que tiene todo el sentido del mundo. Y puede ser una rebuscada, ¿eh? Pero que sí que tenga relación con el mundo financiero, claro. Hombre, yo creo que aquí, es decir, aquí hay... O sea, primero, la pena es que o sea, aquí vemos que hay dos tipos de optimización, digamos. Una que es fija, que es lo del 60-40, o sea, en el 60 buscas un óptimo e intentas aplicar lo de ahí en adelante. Entonces aquí sale alta, pero claro, esto sí que puede ser un poco más casual, en realidad has Sí, hecho a la ver, parte lo fija, bueno- luego te cambia las condiciones, lo que pasa que aquí será que no ha cambiado lo suficiente. Es como pasaba en el ejemplo que he puesto antes. Sí que es verdad, por ejemplo, en el BBVA Santander, si te fijas, al 40% que lo aplicaba era 1,2 y n igual a 35. Pero después, si sacabas la más óptima de las óptimas, era k igual a 1,3 y n igual a 40. Es decir, prácticamente lo mismo. Ah, o sea, que tú dices que tiene O sentido a sea, lo mejor seguir por ejemplo, en utilizándolo. esta. No, espera. Bien, sí, ¿cuál? Anterior. Aquí, o sea, aquí os Sí. sale para k igual a 2 y n igual a 35, 7,25%. El más óptimo de todos es para k igual a 1,3 y n igual a 40. Y es 9,5. Quiere decir que en este sí que se mantiene un poco el decirte, mira, ese es el óptimo. Pero lo que me pasaba con las divisas es eso, que como que el programa se asustaba, en el que me decía, sí, el K óptimo es 1,5, pero después me decía, no, el K óptimo es 5. ¿Dónde? Aquí abajo, en este. Claro, o sea, y en muchas más, pero sí, sobre todo... No, pero me refiero a la parte de sobreoptimización. Sí, la parte de sobreoptimización. Pero en esta, ¿no? En la de continua. ¿verdad? Exacto, la Hombre, continua. porque en el fondo ese también es otro parámetro para tener en cuenta. O sea, igual un K igual a 4 significa que no tienes que operar. Claro, directamente. sí, pero me decía K igual a 4 porque la mejor rentabilidad era 0. Ah, bueno, porque no operamos, Claro, ¿no? Directamente, porque, o sea, que claro. directamente te sacamos. Bueno, pues hombre, estas cosas, yo qué sé, pues no está mal. ¿Esto en cuánto era? ¿Un 7,5 en...? Esos son desde el 2010, ¿no? Sí, más o menos. Pero son 12 años. ¿Un 7,5, 12 años? No. No, 12 Pero años bueno, no son 12 años. O sea, 12 años que son... Ah, el 40% de eso. Son desde 5 años, ¿no? Sí. No está mal, porque luego puedes apalancarte. Que no aburramos más. Que se apañe. Que ¿te lo has pasado bien? Sí, la verdad es que sí. ¿Has la verdad es que aprendido? sí, sobre todo es lo que le dije. Me ha servido para encontrar curro, como el que dice. Pues entonces Entonces, fenomenal. nuestro objetivo está cumplido, era que te lo pasaras Sí. bien y aprendieras. O sea Sí. que, Y ahora continuar a ver qué podemos hacer con esto. A ver qué... pues muchas gracias.